Planet. ¿De qué se tratan los cosmonautas fantasmas? Muchos investigadores sostienen, y debo decir con mucha sensatez, que hay una astronáutica oculta. Hoy vamos a remitirnos a algunas evidencias exclusivas del mundo y del tiempo soviéticos. Tal vez porque son las que ofrecen las sustancias más interesantes para analizar. Pero otros países, Estados Unidos, Japón, Francia, China, Inglaterra, también tienen secretos astronáuticos que no han revelado. Podríamos ir hacia las especulaciones más extremas, hablábamos de especulaciones en el bloque anterior, y remitirnos a quienes sostienen que desde hace décadas los norteamericanos tienen una base instalada en la Luna, pareciendo olvidar que todo comienza con una novela de ciencia ficción redactada con el timing de un ensayo histórico, creo que esa es la picardía y la particularidad, llamada Alternativa 3. Si bien ya inclusive desde fines de la Segunda Guerra Mundial se especulaba en ambientes esotéricos que algunos jerarcas nazis habrían logrado escapar a la derrota del nazismo a través de sus vehículos impulsados por la fuerza del Vril, los Hanebu y los Andrómeda, y unos dicen que habrían emigrado a otros sistemas estelares y otros dicen, esto supuestamente obtenido, y no estoy cuestionándolo, digo, es la fuente por canalizaciones mediumnímicas, al lado oscuro de la Luna. De hecho, recientemente, creo que en Netflix, hay disponible una pésima comedia de tono bizarro, que ni siquiera es atractiva por bizarra, que se llama Iron Sky, si no me equivoco, y parodia esta idea de una base nazi detrás en el lado oculto de la Luna. Claro que aquí yo tengo que detenerme y ser coherente conmigo mismo. Si en otros programas del filo de la realidad nos hemos preguntado por qué Hollywood parece... Hollywood en un sentido genérico, ¿se entiende? Es decir, el mundo de la producción del entretenimiento y del espectáculo a escala mundial parece tomar ciertos temas y ridiculizarlos. Recuerden lo que hablábamos de Hombre de Negro, recuerden lo que hablábamos en su momento de la Fuerza Espacial Norteamericana. Es simplemente, digamos, una idea del momento que alguien presentó, que alguien consideró comercial, y un producto que evidentemente alguien ha considerado gracioso. Realmente es muy primario el nivel de humor de esta comedia, de Iron Sky, ¿no? De lo que estoy hablando. O sea, acuerdo que el humor yankee, el humor gringo, no se caracteriza por la sutileza del inglés, los recursos del italiano, del español, los matices del francés y ni siquiera de la, ¿cómo decirlo?, la típica pedantería del humor argentino. Pero acordemos que el humor norteamericano de por sí es simplón. Pero el problema es que Iron Sky es demasiado simplón. Uno se pregunta si es porque va dirigido a un público, están pensando en un target, en un segmento en particular, o qué. También uno puede preguntarse si el hecho de que en este momento se retome esta aparentemente perimida idea de una base nazi en la cara oculta de la Luna para
jugar con lo bizarro es casualidad. No lo sé, dejo la inquietud. Pero el punto es que a través de las décadas han existido, y sin meter a los extraterrestres en esto, evidencias más directas, más tangenciales, de que habría una astronáutica oculta, de que habría cosas que ocurrieron en el espacio, producto de actividades humanas en el espacio, sobre las cuales no se nos ha contado, sobre las cuales no se nos ha hablado. Y esto cae también, o en esto cae también, el concepto de los astronautas fantasmas. ¿Qué dice el concepto de los astronautas fantasmas? Que hay astronautas soviéticos de ambos sexos, no solamente que murieron en ciertos vuelos que resultaron penosamente un desastre, cosa que uno se preguntaría, ¿y por qué lo van a ocultar? Dado que ha habido otros trágicos accidentes cosmonáuticos que sí han sido admitidos por la Unión Soviética. El punto es que estos que se ocultan tienen dos características. Una, o son vuelos que antecedieron al de Gagarin, es decir, experiencias humanas previas al vuelo de Gagarin, o eran vuelos cuyo objetivo o naturaleza, no solo porque fracasó el vuelo trágicamente, sino porque dentro de la perspectiva y proyección de la operativa soviética no pudo concretarse, y entonces se decidió silenciar todo el programa. ¿Cuáles son estos cosmonautas fantasmas? Miren, hay muchísimos nombres, pero yo me he dedicado a tratar de buscar aquellos sobre los que podemos encontrar cierta sugerencia circunstancial. Aquellos que, aunque han tratado de refutarse, porque una característica del tema de los cosmonautas fantasmas es que se han hecho enormes esfuerzos por demostrar que todo era confusiones, malas interpretaciones, inventos de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que algunos de ellos tienen unos puntos interesantes que siguen señalando en esa dirección. Entonces son los que tratamos de rescatar. Por ejemplo, en 1959, la publicación rusa Ogoniok publicó un artículo titulado Vuelos a gran altura, en la cual mostraba 3 astronautas, entonces le decían pilotos, uno de ellos llamado Alexei Belokonyov, entrenándose para supuestos vuelos espaciales. En marzo de 1965, el periódico italiano Corriere della Sera publica las intercepciones radiofónicas de noviembre del 62, en las que se oía como un grupo de cosmonautas soviéticos, entre los que figuraba Belokonyov, emitía un desesperado mensaje que nadie en tierra parecía escuchar. Piotr Dolgev, aún admiten esto los críticos, es posiblemente el cosmonauta fantasma con más consistencia. En realidad era un ingeniero que trabajaba para el programa espacial en el Instituto de Aviación y Medicina Espacial de la Unión Soviética, aunque se dice que no se preparó para llegar al espacio. Dolgev habría muerto el 1 de noviembre de 1962 en una prueba de los trajes espaciales que se usaban en el programa Vostok. Ascendió hasta más de 28 kilómetros de altura en un globo y saltó con el traje espacial. Aparentemente algún objeto desconocido impacta, rasga el traje espacial, pierde el aire y muere por asfixia en el descenso a tierra. No obstante lo cual, emisoras de radio y radioaficionados de Turquía, Japón, Suecia, Inglaterra e Italia habían comunicado el 11 de octubre de 1960, 2 años antes, que un vuelo aparentemente suborbital se habría estrellado contra el suelo
Y en una de esas transmisiones, o en más de una, captada por varias estaciones, se mencionaba el nombre del astronauta, o del cosmonauta, como gustaban decir los soviéticos, que habría sido Piotr Dolgev. ¿Recuerdan la publicación Ogoniok? En aquel artículo Vuelos de gran altura había otro piloto, decíamos tres que eran mencionados. Grashov, de apellido. El 16 de noviembre de 1962, una agencia italiana de noticias que ya no existe, Continentale, anunció, citando individuos de alto rango, que dos cosmonautas soviéticos habían desaparecido en otoño de 1961 a bordo de la nave Vostok 3, cuyo objetivo en el 61 ya había sido sobrevolar la Luna y regresar a la Tierra, pero sin embargo, el vehículo había desaparecido sin que nadie encontrara explicación. El caso de Grachov a mí me parece interesantísimo. Primero por la, permítame decirlo así, la mística que rodea la idea, ¿no? La de los cosmonautas perdidos, vaya a saberse hoy su nave en qué lugar, llevando como féretro espacial sus cuerpos, en qué inconmensurable lugar del universo se encontrará. Pero lo más interesante es que Grachov aparece en los diarios de Nikolai Kamanin como cosmonauta fallecido. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bautiza a un cráter de la cara oculta de la Luna con el nombre de Grachov, que si hubiera sido simplemente un ingeniero de motores, como dice la historia oficial, difícilmente hubiera recibido la mención de un cráter con su nombre. Pero yo me voy a detener en los diarios de Kamanin, porque citado así al pasar, uno diría, bueno, es alguien más, un ruso más, que ha tenido sus diarios, su autobiografía, sus escritos sobre este tema y lo nombra. ¿Y qué tan confiable es este Kamanin? Déjenme leerles una pequeña biografía de Nikolai Kamanin. Porque una noticia, un supuesto hecho o evento, no es fantástico o increíblemente real per se, sino por la fuente. ¿Qué es lo que hacemos en periodismo cuando viene con una noticia? Bueno, ¿cuál es la fuente? Vamos a checar la fuente. Bien, yo les hablo de la fuente de esta noticia. Nikolai Kamanin, militar soviético, nacido en Melenki, Rusia, el 18 de octubre de 1908, fallecido el 13 de marzo de 1981. En 1927 entra en el Ejército Rojo, pasa a las Fuerzas Aéreas. En 1934 se convierte en una celebridad cuando lideró el rescate de la expedición ártica Chelyuskin, cuando la tripulación del vapor Chelyuskin quedó atrapada en el hielo tras el hundimiento de este barco. A partir de ahí, Kamanin realizó 9 aterrizajes en témpanos de hielo, rescató a 34 personas y se le concede el título de héroe de la Unión Soviética. Se le envía un entrenamiento avanzado en la Academia de Ingeniería Militar de Zhukovsky y tras su graduación fue nombrado comandante de una brigada aérea en 1938. Tras la Guerra de Invierno, fue ascendido a jefe de distrito aéreo. En julio de 1942, tras la reorganización de las fuerzas aéreas soviéticas, que siguió el desastroso inicio de la invasión nazi, fue ascendido a director de operaciones aéreas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kamanin comandó varias unidades aéreas en el frente ucraniano y desarrolló nuevas tácticas para el reciente Sturmovik Ilyushin II. Cuando termina la guerra, lo encuentra en Praga. Y a partir de ahí tiene altos cargos en las fuerzas civiles y se gradúa en el cuartel general de la Academia Militar en 1956. Y atención con esta etapa de su vida. De 1960 a 1971 fue jefe del cuerpo de cosmonautas soviéticos, a la par que ayudante del comandante en jefe de las fuerzas espaciales. Y en ausencia de este, fue comandante en jefe durante breves periodos.
Durante todo ese tiempo, mantuvo un meticuloso registro de las actividades soviéticas en el espacio, conocidas en los medios especializados como los diarios de Kamanin. Y dicen todas las fuentes, estos diarios constituyen una valiosísima fuente de información del desarrollo del programa espacial soviético, a pesar de tener dos sospechosas lagunas, en diciembre del 68 y julio-agosto del 69. Esta es la biografía de Kamanin. Que Kamanin lo mencione a Grashov como cosmonauta fallecido en servicio en un accidente de vuelo espacial no es un tema menor. Al margen de que si menciona esas potenciales bombas, ¿no?, en el sentido de noticia, en el diario que escribe de su puño y letra y publica, me encantaría saber qué ocurrió en diciembre del 68 y julio-agosto del 69 para que el propio Kamanin no lo ponga por escrito. Con lo cual entonces, vuelvo al punto señalado, la desaparición de Grashov no se explica como la de un ingeniero que habría fallecido circunstancialmente, sino sin duda tiene la mejor evidencia, otra vez en las palabras de Kamanin, porque ya hemos visto quién fue Kamanin, de que se trata de uno de estos cosmonautas fantasmas. Ahora bien, en diciembre del 59, recuerden, Gagarin todavía era un ignoto desconocido, la agencia italiana Continentale, ya la habíamos mencionado, informa una serie de muertes de cosmonautas soviéticos en vuelos suborbitales. Entre ellos, el del que aparentemente sería hasta ahora la primera y única mujer, Miria Gromova, que supuestamente habría piloteado algún tipo de avión espacial. En 1990, cuando ocurre la Glasnost, István Nemeri publica en Hungría un libro titulado Gagarin, una mentira espacial. Cuenta la historia de que en realidad quien habría sido el protagonista del primer vuelo oficial sería Sergei Ilyushin, hijo del famoso fabricante de aviones, obviamente de igual nombre. Pero algo habría ocurrido en ese vuelo que, además de provocarle algunas no tan graves lesiones físicas, le produjo perturbaciones psicológicas de tal tenor que literalmente obligaron a la Unión Soviética a quitarlo del escenario y no hablar de ese vuelo. Nemeri en este libro lo comenta. Gagarin, recuerden ustedes, todo parece señalar que si le quitamos el aura de romanticismo que quiere hacerse rodear su historia, fue literalmente un muñeco de trapo. Su capacidad operativa sobre la nave era prácticamente nula. A Gagarin lo pusieron adentro de una nave controlada por radio desde tierra, con dicen algunos en el mejor de los casos, 50% de probabilidades que regresara vivo, porque el objetivo era propagandístico. Tener un ser humano vivo, no un animalito, un ser humano vivo orbitando la Tierra. Dio una vuelta a la Tierra y lo bajaron. Cuenta la historia que con mucha dificultad, porque casi rebota en la atmósfera en el momento del reingreso. Si hubiera ocurrido de Gagarin no sabríamos nada, habría sido un rumor como estos que corren aquí, ¿no? Y Ilyushin, si bien pudo aterrizar, parece que vivió experiencias sumamente traumáticas, de las cuales un productor de la NBC norteamericano, Elliot Haimoff, en 1999 produce un documental sobre el vuelo de Ilyushin. Se entrevista con un investigador ruso, Denis Ogden, quien habría iniciado el rumor, con un capitán, Anatoly Grushenko, quien dice haber presenciado el lanzamiento de la nave de Ilyushin, y otros
investigadores que sostienen haber visto documentación que avalaría esto. Pueden decirme ustedes, es una... no tiene ni siquiera valor de semiplena prueba, es muy discutible, es un bluff. Hay que ver, alguien dice que vio, no lo muestra. ¿Será verdad? Sí, no lo sabemos. Pero para este documental, y por esto traigo el dato a colación, los productores contactaron a Ilyushin, que en ese momento estaba vivo, pidiéndole ser entrevistado. Según los productores, al principio respondió afirmativamente. El hecho es que finalmente guardó silencio y no volvió a atender ninguna de las llamadas ni requerimientos que hicieron desde la producción. Si hubiera sido una mentira, le hubiera costado muy poco a Ilyushin o a cualquiera de sus allegados más inmediatos aparecer en el documental y decir, señores, en realidad esto es una mentira, no ocurrió. Yo, si hubiera sido Ilyushin, nuestro familiar, si hubiera sido un pariente, tuvo un accidente anodino de carretera y por eso estuvo internado unos meses. Y seguramente el documental no se habría hecho. Si los productores mintieron diciendo que contactaron a Ilyushin y no lo habían contactado, esta información obviamente llega a Rusia y tranquilamente los podrían haber demandado, cosa que no se hizo. Ilyushin guardó silencio hasta su muerte. Después tenemos la interesante historia de Iván Ivanovich. Dudamos que sea el nombre real, ¿no? Porque es como un juego de palabras en ruso. Es como decir, qué sé yo, NN Jane Doe en Estados Unidos o Juan Pérez en Argentina, ¿no? Supuestamente es el nombre que recibe un maniquí que viaja al espacio por 2 veces. El 9 de marzo de 1961 en la Corabia Sputnik 4 y el 25 de marzo de 1961 en la Corabia Sputnik 5. Lo interesante es que dicen los soviéticos que al maniquí lo dotan de equipos de audio para que transmita frases. A ver, yo entiendo que pongan un dummy, ¿no? Un muñeco en una nave a ver qué tan golpeado aparece cuando aterriza. Lo que ya me parece como muy forzado es esta idea de que para al mismo tiempo evaluar la calidad de recepción de transmisiones de voz humana desde el espacio a la Tierra, experimento que es perfectamente comprensible, perfectamente lógico, instalen no en la nave los equipos de transmisión, sino como parte del maniquí. Esto lo dicen los soviéticos, no lo digo yo. Con los fines que describía recién. Entonces uno necesariamente se pregunta, ¿un maniquí con un grabador reproductor de voz incorporado sería un maniquí? Aparentemente, en el segundo vuelo, se estrella al aterrizar. ¿Se acuerda cuando mencionábamos el artículo de vuelos a gran altura de Ogoniok? Hablábamos de 3 cosmonautas, nos faltaba el tercero, Iván Kachur. Entre septiembre y octubre de 1960 comenzaron a extenderse rumores que hablaban de un inminente lanzamiento soviético que coincidiría con la visita de Nikita Khrushchev a Nueva York. Parece que mientras Khrushchev, pronúncienlo como prefieran, estaba en Nueva York, se hace el lanzamiento, pero fracasa. Estalla en la rampa de lanzamiento, por lo cual no se menciona nada, siguiendo la política habitual de la Unión Soviética. Pero ya en diciembre del 59, se habría hecho un vuelo suborbital con un tal Alexei Ledovsky. Este es otro de los nombres que dio en su momento la agencia de noticias Continentales. Ustedes me dirán, ¿y cuál es la fuente de noticias de Continentales? No lo sé, estamos hablando de casi 63, 62, 61 años atrás.
La agencia desapareció, seguramente la enorme mayoría, si no todos de sus trabajadores, directivos ya han desaparecido, y yo no he podido encontrar archivos de esta agencia. Pero también quiero señalar que el criterio con que se manejaban las agencias de noticias en los 50 y los 60 no era tan superficial, anodino y poco profesional como muchas llamadas agencias de noticias de hoy en día. Había un criterio hasta de censura o de autocensura que pesaba mucho en la dinámica laboral periodística de ese entonces. Está también el nombre de Gennady Mijailov. Mijailov es muy interesante porque es uno de los que aparece en una fotografía de pilotos soviéticos que se distribuye a fines de 1959 y que junto con otro piloto desaparece de la misma foto 3 años después. Es decir, hay dos fotos. En realidad es la misma foto. Hay una foto original donde aparece Mijailov y otro cosmonauta. De hecho, la foto dice que son pilotos entrenándose para vuelos espaciales. Y luego esa misma foto sigue apareciendo, pero se ha borrado 2 de las personas que aparecen en la misma. Parece ser que en febrero del 61, Mijailov, algunas fuentes dicen con otra cosmonauta mujer de nombre Ludmila Tokov, habrían abordado una nave con el objetivo de orbitar la Luna. Pero la nave no fue capaz de abandonar la órbita terrestre. Habría permanecido una semana en condiciones límites de agua, de oxígeno, de alimentos, orbitando la Tierra, hasta que aparentemente se recibe una extraña comunicación de los cosmonautas diciendo que había algo fuera de la nave, que tenían que decirlo al mundo, y nunca más se vuelve a saber de ellos. El tema es que Mijailov existió, y en la fecha en que supuestamente se produce este vuelo, se informa en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que Mijailov, en un trabajo que realizaba para el Instituto de Aviación y Medicina Espacial, muere en un accidente laboral. Y ahí ya se echa tierra sobre esta y no podemos avanzar más. El otro caso muy interesante es el de Serentiti o Terentiti Shivorin, porque quien lo menciona como un cosmonauta que habría fallecido en un vuelo suborbital efectuado de Kapustin Yar, el primer gran cosmódromo de los rusos, el siguiente fue Baikonur, ¿no? En un experimento que se habría realizado en diciembre de 1958, fue el pionero de la carrera espacial, el alemán Hermann Oberth. Todos los conocen a Wernher von Braun. Pero hay nombres que han sido, en el desarrollo de la carrera espacial, muchísimo más importantes. Wernher von Braun es el que mejor se acomodó a la vida norteamericana, con la operación pisapapeles, ¿no? Que lo retiró de la égida del nazismo caído y lo instaló en Estados Unidos libre de persecuciones criminales por crímenes de guerra, porque en última instancia fue el creador y el impulsor de las B-1 y B-2. Decía, hay otros nombres, Tsiolkovsky, por ejemplo, el ruso, otro alemán, Willy Ley, Hermann Oberth. Robert Gottman, un norteamericano también. Bueno, Hermann Oberth tal vez es el que le sigue a Wernher von Braun en conocimiento público. Fue un teórico sobre el cual se desarrolló Wernher von Braun, a fin de cuentas, y los demás. Entonces, que Hermann Oberth en el 59
diga que en diciembre del 58, un cosmonauta soviético, Terentiti Shivorin, había muerto en un lanzamiento suborbital desde Kapustin Yar, no es un tema menor ni puede dejarse de lado. Finalmente, hablamos varias veces de transmisiones recibidas por radioaficionados, y entre los países que recibieron estas transmisiones mencionamos a Italia. Dos hermanos de apellido Giudica Cordiglia han sido los más representativos en este sentido. Una de sus grabaciones más famosas se realiza el 28 de noviembre de 1960, en que después de estar escuchando estática, los hermanos reconocieron una señal SOS que parecía alejarse de la Tierra. Y en noviembre de 1963 comentaron que grabaron la voz de una cosmonauta que regresaba a la atmósfera de la Tierra en una nave espacial que tendría defectos. En la grabación se oye que grita: "Tengo demasiado calor", mientras se quema. En total, los hermanos Giudica Cordiglia promocionaron, difundieron 9 grabaciones durante un periodo de 4 años. Algunas de estas historias pueden articular con los relatos que mencionamos anteriormente y otros serían distintos, diferentes. Mayo de 1960, una nave espacial tripulada informa que se está desviando. 28 de noviembre de 1960, lo dicho, una débil señal de código Morse SOS desde otra nave espacial en problemas que abandona la órbita de la Tierra. Febrero de 1961, se registra audiblemente un cosmonauta muriendo asfixiado. Abril de 1961, se registra una cápsula que orbita la Tierra 3 veces antes de volver a entrar en la atmósfera terrestre, pocos días antes de que Yuri Gagarin realizara su vuelo histórico, el 28 de abril de 1961. Mayo de 1961, una nave espacial en órbita pide ayuda después de perder el control. Octubre de 1961, un cosmonauta pierde el control de su nave espacial que se desvía hacia el espacio profundo. Noviembre de 1962, una cápsula espacial juzga mal el reingreso rebotando en la atmósfera de la Tierra y se pierde en el espacio. Noviembre de 1963, una cosmonauta muere durante el reingreso. Abril de 1964, otro cosmonauta muere cuando su cápsula se quema en la atmósfera de la Tierra. Vamos a escuchar ahora una de estas grabaciones. Escuchen el audio, obviamente con la falta de calidad que el tiempo que ha pasado, los recursos de entonces y de registro significa, y yo voy a estar traduciendo lo que es audible durante el mismo. ¿Se les parece bien? A eso vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Entrando. Escuchen. Háblenme. Tengo calor. 45. ¿Qué? Sí. Respirando. Oxígeno. Tengo calor. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Está todo. Sí. ¿Cómo? Hábleme. ¿Cómo debo transmitir? Sí. ¿Qué? Nuestra transmisión comienza 41. Así. Comienzo ahora 41. Comienzo 41. Sí. Tengo mucho calor.
mucho calor, todo. Tengo calor. Escuchen, tengo mucho calor. Veo una llama. ¿Qué? Veo fuego. Tengo calor. 32. 41. ¿Me voy a estrellar? Sí. Tengo calor. Reingreso. Estoy escuchando. Tengo calor. El audio que ustedes escuchaban entonces en segundo plano, dicen algunos investigadores que se trataría de la voz de Ludmila Tokov. Era una voz femenina que los Giudica Cordiglia entonces reciben desde el espacio. Bien, hasta aquí la información que uno puede reunir, depurar. Como siempre, la conclusión final queda en la disposición de nuestros oyentes. Pero de una cosa estamos seguros: algo aún no adecuadamente explicado se ha movido y se sigue desplazando y moviéndose allá arriba, y además de extraños cuerpos astronómicos y extraterrestres, el humano tiene cosas que rendirle cuenta ante los otros humanos. Esto es todo hasta aquí. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro fraternal, como siempre, será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden, de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro. Mystery Planet.